¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Soy Marquitos, de 2024, el del presente. Me parecía bonito acompañaros un poco por todas las etapas por las que he viajado a lo largo de mi carrera. Y básicamente aquí estaba muy perdido, era un chaval muy pequeñito, con ganas de hacer cosas nuevas, pero la industria estaba difícil. Al final acabé haciendo ese P que quería hacer. Ya lo veréis más adelante. Estamos aquí probando alguna cosilla, tío, de melodías y tal. Saldremos en unos 10 minutos o así. Vale, pues avísame y salgo yo de aquí, ¿vale? O sea, es que estoy un poco loco y quiero hacer locuras, tío, pero Tienes que tirar, tío, Es que una parte de mí tenía muy claro lo que quería hacer, pero la otra, que era más fuerte, que era la mental, se dejaba llevar mucho por las opiniones de la gente y por cómo estaba la industria por aquel entonces. Pero está bien, pero no está de dentro más. de lo que estoy haciendo, el experimento, Obviamente, ¿sabes? muy bien, ¿sabes? La esencia. Yo quiero escuchar eso que estáis diciendo. Cuando lo escuches vas a flipar. Cuando lo escuches vas a flipar. Yo que estaba en una cosa que se llama Al verano, ¿no? Cuando llegas a la capital, todo se te hace gigante y te sientes diminuto. Intentas ir a todos los eventos que puedes, a los conciertos, hacer networking, que la gente pueda entenderte, que verte, hablar contigo un rato. Y lo que menos hacían era verme y entenderme, porque al final yo tampoco mostraba del todo mi yo, porque ni yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Mira, tú, yo creo Limbo Lambo, Pantera Rosa, Sí. Felina. Aquí hacemos el corte ese de presentación de, Lo mismo, del otro día. de reggaetón. Soy Nantis, Mateo Calderón, Vale. Valhalla. ¿Cómo? Soy 90, no te lo he quitado. Yo también. Venga, chavales. Dame la sudadera también. Who that? Black Superman back again. Jodiendo a bobos con millones y sin manager. A pija que se me todo y socio también. Voy a todas sin un sello porno amateur. No me regalo sin un trozo del pastel. Feo, voy al postureo solo cuando dan canapés. Desde nazis en mi barrio no queda nivel. José Feliciano con mi hermano no puedo ni ver. El ergo es un producto de mi puro intelecto, un disfraz como Clark Kent, de Punisher, guerras que dejan mártires, no dejo bellas en la calle, soy un Lannister, casado. Mi manager y yo éramos dos colegas con mucha ilusión y se nos ocurrió que la mejor estrategia era telonear un poco a los artistas emergentes. Y estaba bastante claro, pero no era la mejor. No era la mejor estrategia, la verdad. Lo pasé un poco mal esos años porque no era ni mi público, no había energía. Yo soy una persona muy sensible y necesito como el calor de la gente. Y al final los pasos que tienes que dar tienen que ser naturales, no los tienes que forzar. Es lo que he aprendido a día de hoy. Cuando fui a telonear al Duki, tú, estaba ahí cantando, tú, y bueno, eran chavales de 14, 15 años, 16, ¿sabes? Que estaban ahí esperando al Duki todo el rato, en plan, Duki, Duki, yo cantando, ¿sabes? Yo soy 90s. Fuiste pronto, pero ¿sabes? Y la gente en plan, Duki, Duki, y yo, pero volverá, y me grita uno, ¡sapo! Pero vamos, Me gritó sapo, bro. No me rayaba, pero no era mi público, ¿sabes? No era mi público, tío. Por mucho que es un teloneo y todo el rollo, Con el duqueto les tienes que dar barras y traps. por mucho que te estés exponiendo a más público, ¿sabes? No es mi público, tío. Eso no es... La peña del Reci es más cercana a mi música, ¿sabes? El Reci, de Musaigo. Sí. O sea, Seguro, más mi música les mola a los oyentes. sí. Creo, vaya. Sí. Luego te dirán, Rana, bájate de ahí, Rana. Pero sapo. Ronita. Mañana salimos como a las 12. Aquí el viento da la vuelta, bro.
Aquí llega y se da la vuelta. Llega y se da la vuelta. Porque me noto yo como flojo. Yo creo que estoy ahí en ese momento justo de... En ese momento de actuación estoy como muy arriba y de repente, ¿sabes? Estoy demasiado abajo. No sé. Pienso. Se acaban de hacer una foto conmigo ahora mismo. O sea, hace 2 minutos. No miras entero como te antenas, usa la una fashion killer. Tienes más calle que toda sería contigo. No conseguida, de mala vida. Quieres que no le bonito y no lo diga. Sabes que digna a tu sobrina. Bien, un poco agobiado, pero bien. Que quede claro, estamos tirando la música no porque se iba a atajar, ¿Qué pasa, Alicante? ¿Cómo estamos, niños? ¿Quién o qué? ¿Qué gloria bendita? ¿El qué? ¿El qué? ¿Te la cantas? ¿Te la cantas? ¿Te la cantas? Sáltate eso, hermano, sáltatelo. ¡Alegría, chavales! ¡Son aquí, camino, activo, bebé! ¿Cómo te llamas, bro? ¿Es Oscar? Oscar, encantadísimo, es una puta máquina. Vale, pasa. A ver, niño. Oscar, Oscar. Pedazo de huevo que tiene. ¿Qué? Cuando te pillas con el carro conmigo, amo tu conmigo. Cuando te pillo vacilando con tu crew, amo tu conmigo. Cuando te pillas con el carro conmigo, amo tu conmigo. Cuando te pillo vacilando con tu crew. No sencilla, con maravilla. Con una mirada de trasero como Cariquina, no se rodilla, una masoquilla, tiene más serie que todas y le puntica, no es ofendida, le va la vida, quiere dinero bonito y no lo diga, sabe que arriba, con eso fila, hace que te vaya del papi a luz arriba, tiene un talento fino, mi gato, será no calienta como mi liberato. Ella sola es dueña de tu califato, tenerla de barato. Un puto aplauso para Oscar. Me alegro más de que estéis aquí, Se vino mi colega Negrete de Parla a verme y no me pudo hacer más ilusión, la verdad. Este es un duro, de los reales. Y ojo que no hay que confundirlo con... No, es que solamente vemos la parte comercial y vemos la parte de la pasta, ¿sabes? Para nada. Que no hay nada más bonito que la música y la música sigue siendo preciosa, hermano. Lo que pasa es que, hermano, yo ya es lo que te digo, que es que yo no me veo en otro curro, que es que yo he nacido para esto y ya está. Y esto es lo que me tiene que dar pasta y esto es lo que me tiene que dar de comer a mis hijos, el día que los tenga, ¿sabes? Y a mis nietos, tío. Vamos, Claudia, perdón. No, vete con los chavales. He venido estos chis, con los... Chicos, Chiquis, vamos a salir ya, por favor. hay que salir, porfa. No, que el pibe, por favor. A ver, lo tenía pensado, pero prefiero gastarme estas que eran unas joyitas en un vídeo, ¿sabes, tío? O sea, tengo que priorizar, ¿sabes? Y prefiero gastar eso en un vídeo. Y yo también lo haría, sí. A ver, Claudio, un gusto, de verdad. ¿Nos conocía yo ustedes? No, de vídeos, o sea, de vista y de la música. Mi colega Martín, el hombre que cambió mi metodología para escribir, el que me hizo creer que se me daba bien escribir. Shout out Black Way. No sois conscientes de lo guapo que he quedado. Sí, ¿no? O sea, no sois conscientes. Los chavales de Parla, el sitio donde me he criado toda mi vida. Aquí están todos reunidos.
Algunos siguen, otros no. Pero este día fue muy bonito, la verdad. Estaba muy motivado, estaba muy feliz de que estuviéramos todos juntos. Y ese videoclip quedó bonito. Aunque se ha quedado solamente en el recuerdo, porque ya no existe. El plano va a ser así, va a venir de aquí, yo salgo de ahí y me quedo quieto ahí en el medio. Así, Yo con las gafitas, y se va a ir descubriendo poco a poco a toda la peña. Y ya está. No, ¿nos vamos a mover o va a ser fijo? No. Fijo. Tú te vas a mover hasta colocarte en posición, pero todos tenéis Y ya está. Leoncito Arocha, papi. Te vas a caer. Es que El hombre Rubén, el hombre con el que empecé todo. Conversaciones de banco, con mucha ilusión, con ganas de irnos a la piscina. Salud para todos. Oquita, José, Adri. Increíble ese año. Gracias a ese año, al final, estamos haciendo lo que queremos hacer todos. ¿Cuándo nos ha pasado? ¿Cuándo empezamos a grabar? ¿Ya? Ahora, en 3 minutos. 3 minutos, es que bajamos un poco. Dos. Sí. 1 y medio. Uno, ya. ¡Acción! ¡Arco! A ver. Está sin distorsión ahora, está limpio, ¿eh? Vale, voy a bajar aquí ¿Y sigue distorsionando? Pues entonces... Hostia, tío, al final la verdad que son una mierda los presets, ¿eh? Una cuarentena de por medio que nos paró a toda la humanidad y sobre todo a mí, que iba muy rápido. Tenía muchas ganas, mucha ambición y me di cuenta de que eso no era lo correcto. Al final, yo soy un chaval que llevo viviendo con ilusión toda la vida y la había perdido y la había transformado en ambición. Y la ambición tiene una parte tóxica. Así que le di una vuelta y me quedé solamente con la ilusión. Empecé a escribir de otra manera, empecé a hacer otro tipo de música, empecé a verme como músico y empecé a ver a la gente que me rodeaba también como artista, como equipo. Empecé a trabajar en equipo con todos y sobre todo conmigo. Lo que digo de empezar entra como en el 2. ¿Sabes? Sí, o sea, lo que hemos hecho, ¿no? Sí, todo lo que hemos hecho, tal cual. Vale, pero lo marcas tú igual también. ¿El qué? Márcalo tú también. Ok, venga. No, lo dejaste vacío, como un crío, lloré por los dos. Y ahora que lo respiro. ¿Sabes? Tiene como 2 partes. Y necesito que cuando yo haga... No, haces con los delays. No. Vale, ok. No vengas a mí cuando haga frío en tu salón. No. ¿Sabes? Ok. A ver, otra vez, duelo a muerte. Sí. Duelo a muerte entre notas. Ah, ¿y tú has dicho? Él la tiene en fa menor. Man, y si te piraste, pues chao, no te echaré de menos. Aquí quedaron los federados, los que le echaron huevos. Hasta los niños del barrio de al lado me tienen respeto. Tú que siempre vas despabilado y te has quedado tú solo con tu veneno. Hablando mal de mí a todos esos Nietzsche, que fueron la misma mugre que tú. Os molesta que me salga tan easy. Os molesta que lo pueda hacer sin tú. ¿Cómo es lo siguiente? Pero no me sé la letra. Os molesta que lo pueda hacer sin tú. Me levanto todos los días a la 1 y me acuesto cuando te levantas tú. Porque yo sigo la mía, la de siempre. Nadie me va a joder el Sigo la mía y la de siempre. Nadie me va a joder el Ya está, ¿no? Ese pedacito está bien. Sí. Chachi.
Chicos, Hoy yo creo que... perdonad por favor, todos los que, bueno, todos o al camerino o fuera, ¿vale? Necesitamos un momento aquí para hacer unas cosas. A las 8 abre la puerta. 8 sí, 8 seguro. Venga, niño. Oye, ¿qué es lo que nos explicó Chen a ti? De que cambiaba como la frecuencia, como los temas de Oclo, que es una movida que se hacía, que casi todos los temas están en no sé qué frecuencia. Y esta... en la en 440. 432, la afinación... ¿Eso qué es? 432 realmente es la afinación estándar y 440 es la afinación estándar y Vale. 432 es, 32. digamos, como entre el la y el la bemol, Una afinación como que un no microtono. existe. Como si le Exacto. bajas Un microtono. Exacto. Entonces tú luego, por ejemplo, si tocas por encima del tema no puedes tocarlo en ningún momento Claro. porque está desafinado todo el rato. Y si yo, por ejemplo, hago un álbum, yo puedo, o sea, después puedo coger el máster y directamente Por afinarlo supuesto. así. Es más, la gente se hace así. Vale, se hace así. Yo ya me estoy poniendo Y lo nervioso. ponga a 097. ¿Sí? Ya está empezando a... ¿El qué? ¿El qué? Pues yo creo que la cerveza me va a venir Que me impresionante. está empezando a poner nervioso. En la que no hay tiroteo. Vale. ¿Cómo se llama? El búnker. Llama, Llama. llama. Eso yo, que estaba Ah, vale. pensando en él. Llama. Los beats de Dila tú no los puedes tocar con guitarra, o sea, si puedes, o con el instrumento, pero están a 432 la mayoría. ¿Los de Dila? Sí. Dila son 432. Pues méteme un pelín de batera, de lo que ahora no hay nada, pues un pelín de batera. Necesito un poquito más de abajo. Chavales, para cuando acabe el concierto, hay en el lado derecho de tu plataforma, abajo hay más camisetas. Vale. Para cuando acabe el concierto, si queréis coger y tirar unas cuantas. ¿También? Sí, todas, no me quiero quedar con ¿Sí? ninguna. Vale, vale. ¿Estamos saliendo? Venga. Sí, un pis y estamos. Venga. Chicos, Vamos. Marco, ¿cómo es la salida? ¿Se Pues coloca estamos- aquí, sales tú? No, estamos todos en el escenario. En este momento, aparte de estar muy nervioso, no tenía ni puta idea de lo que iba a pasar después, de la que se iba a liar. Yo os prometo que pensaba que iba a haber 30 personas en el otro lado del escenario. Primer concierto mío después de la cuarentena, después de todo lo que hemos vivido. Demasiado especial. No lo puedo explicar con palabras. Cosa del directo, por suerte o por desgracia, como lo queréis ver, se me jodió el micro principal y tuve que improvisar. Mi micro donde tenía todos mis autotunes, mis reverbs, mis delays, mis efectos de voz, con los que yo me sentía muy seguro. Tuve que cantar todo el bolo a pelo con el micro de artista secundario y tirar para adelante. Fue muy especial porque me di cuenta de lo que era capaz, sin toda esa capa de efectos que yo necesitaba, que yo pensaba que necesitaba. Un saludo especial a mi coleguita Luislo, que siempre ha estado ahí al pie del cañón desde el minuto 1, desde que nos conocemos, que no le falte de nada nunca a este chaval. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos!
Que descanse en paz nuestro hermanito Jay. Jay Robles, a.k.a. Nailu, que nos dejó para protegernos a todos desde el cielo. Un artistazo. Influencia de todos, un corazón con patas. Espero que estés en gloria allá donde estés, hermanito. Te mando 1000 besos. Porque está sonando todo el rato. Sí, y no, me tienes ahí es que suena siempre porque cuando tienes un rato así. Vale, Claro, pero luego ya he intentado controlar todo el rato, ¿sabes? Pero es que no tune, ¿sabes? O sea, yo todo lo he enseñado con tune, con efectos, con todo, y era en plan, tienes que hacer el bolo. Salvado, pero salvadísimo, pero vamos. Uf, cuánta peña, tío, pero Sí. tío, ¿pero qué ha pasado, tío? Es loco, tío. Es el tío, ¿verdad? ¿Cuánta peña había ahí, tío? Claro, pero hay un baño aquí, ¿eh? ¿Has visto? El túnel, Bueno, tío, pero me he encontrado, Mis papis, mi equipo, mi familia, mi empresa, los que me han dado todo desde el principio, sin tenerlo. Al pie del cañón, siempre viéndome crecer y yo viéndoles crecer a ellos, creciendo juntos, aprendiendo juntos. Os amo. ¿Estás nervioso? Relájate, papi, relájate. Soy nervio, Tú vas a ser grande. Véntelo. Un abrazo, Juan. Estoy viendo el link. Esto te va a venir. Te va a venir. Pudo, se va a liar, sí, se va a liar, sí. Quita la mala de la esquina. Te va a salir súper bien, ya ves. Pues cámbiate. Mira, estamos aquí fuera, ¿vale? ¿Estás ready? ¿Estás ready? Vamos a partir. Estoy súper ready. Venir de ese concierto de Madrid motivadísimo, con el hype por las nubes, con el corazón lleno de toda esa gente gritando tus canciones, es bueno porque te pone los pies en la tierra también, te hace ver lo que eres. Pero lo que no sabía es que iba a ser uno de los peores conciertos de mi carrera. Fue ese contraste, ¿no? También hay que ver la vida desde ahí abajo. Hay que vivir el peor concierto de tu vida para saber también que esas cosas pueden pasar. La gente aquí, nosotros cuando hemos empezado había 3 personas, bro, y a la que escuchan música, bro, pierdes, ¿sabes? Justo tienes ahora, a los chicos de la ruina, los que tocan ahora... No, tengo justo a Sticky. Ahí Sticky y en otro lado a... Sí. Pero pues van un poco con retraso. Porque nos ha pasado a nosotros que estamos a mitad de bolo y no estaba desenchufado todavía. Y a mitad de bolo estaban probando, pero era como pum, y ya decía, yo tenía la señal y no se escuchaba. Escuchaba más la música de ahí que al público, bro, porque si llevan los dos como que al público La próxima vez que te y veo, escuchaba y decía, bro, y ya no me rayaba a mí porque yo lo escuchaba perfecto, nada más por la gente que está allá abajo pasando calor por verte a ti y tiene que... Cuando ya 5 personas, pues 5 personas, 10, porque hay 8, pues 8. Eso lo menos. Está el Sticky, La reina, película de la reina terminada, ahora se lo callabas, ¿no? Cuidado, yo no te pido. Adri, momentos más tarde, dejó de grabar porque vio que no era necesario, lo estaba pasando bastante mal. Estuvimos una hora esperando para cantar. Todo se retrasó. No me escuché nada en el concierto, me comí todo el concierto de Sticky en la oreja izquierda. Toda la gente se empezó a ir porque cantaba Duki. Y fue un desastre, la verdad. Pero había que vivirlo. Había que vivirlo. ¿Qué pasa? Buenas noches, Madrid. Lo siento muchísimo por haber tardado, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por seguir aquí con nosotros. De verdad, un montón. Madrid, se de nuevo.
Qué rayada llevaba encima, o sea, no lo podéis ni imaginar. Gracias a todos los que os quedasteis. Ha sido un bolo muy difícil, a pesar de todos los inconvenientes, pero ha ido la vida. Gracias. Son los mejores, chicos. Intenta defender lo mejor que podía. Ha estado bien. De verdad. Un momento, un segundo. La primera guitarra de mi vida. Está guapa, ¿eh? ¿Habéis dicho tiro el micro o no voy para atrás? Tiro el micro. Primero tiro el micro. Ya, lo próximo que estaría guapo es que supiera tocarla ya de puta madre. Quieres de mi aire, con la hubiera sido fácil. Y si hubiera quedado casi, yo supongo que el amor es así. Esto va a ser un largo proceso, la verdad. Tiene cojones, que después de llevar 11 años haciendo música, me ponga ahora a tocar la guitarra. Y no sepa tocar ni un acorde. Apoya. Y ahora que lo respiro, quieres de mi aire. Ojalá hubiera sido más fácil. Y se hubiera quedado en un casi. Pero supongo que el amor es así. Estoy muy contento. Porque hacía mucho tiempo, tío, que no tenía O sea, yo en mi vida he tenido un equipo que apueste full todo el rato por mí, salvo a raíz del disco que han salido cosillas, ¿sabes? Como que lo único que hago es hacer las cosas súper cuidadas y bien hechas, ¿sabes? Y entonces parece como que tienes mazo pasta o que estás en una multi o lo que sea. Pero no. Sigo viviendo con mis padres en Parla y sigo durmiendo en un sofá cuando vengo a Madrid. Está todo igual. Y mi madre sigue currando 15 horas al día y mi viejo sigue llegando a las 2 de la mañana. O sea que sí, uno necesita ayuda, que no la pida es diferente, ¿sabes? Entonces estoy muy contento. Me voy a asomar ahí. Claro, porque yo puede que tenga un espirifén. Así no estás calentando. No vale, a ver, venga, va. O sea, ya tenemos un sofá, ya está, ya quedan detalles solo, que son los que era lo último que faltaba. Sí, que más falta. O sea, ya estaba funcionando y faltaba así detalle grande eso, y ya son cosas pequeñas que... Sí, muy bien. Vale, vamos saliendo aquí. Venga, Está sonando la intro ya. al escenario. Cortarle. Bueno, ya después los que tal la bajada de la pista roja. Vamos a perder el tiempo para ganar un segundo cuando te miro. Vamos a estar bendito y relajado, salir de Kenny siempre a ti calado. Y cuando me besas, sin pedir, no. ¿Cómo es mi gente? Gracias a todos, de verdad, por seguir ahí desde el minuto 1, por los que acabáis de llegar, por los que confiáis desde el principio. Que sabéis que mi carrera es una carrera de fondo, va muy despacito. Vamos a quitar esas ballenas que están pululeando por ahí. Bueno, eso. Que muchas gracias de corazón porque es duro el proceso, como digo en la canción, pero es lo más bonito que hay. Así que si aquí alguien tiene un... ¡Hombre!
Si que alguien tiene un sueño, joder, que yo nací en Parla. Sí, ahí está Parla, joder, míralo. ¡Orgullo parleño! Sí, que en Parla también hay muy buena gente. No, en Parla está la mejor gente que conozco, de verdad. Mis padres se mudaron, vinieron de un pueblo chiquitito, se mudaron aquí con una mano delante y otra detrás, y ahora estoy yo aquí cantando con todo esto lleno de gente. ¿Has visto, mamá, como es poquito a poco, tío? Nada, que luchéis de verdad, tío. Que se consigue. ¿Cómo? Y a estas alturas ya no hay quien nos pare. No hay quien nos pare. El pulso me va súper rápido. Aquí dentro no existe la gravedad. El pechito ardiendo bien cálido. Y siempre tengo amor para quien me lo da. Brillo en la oscuridad si tengo un palpito. Mis angelitos van conmigo hasta el final. Estoy muy sexy si me pongo táctico. Y muy tonto si me gusta la de atrás. Y a la de atrás solo le gustan básicos. No sé por qué siempre elijo tan mal. Marquito, no te pongas tan dramático. Que tú y yo nos conocemos ya. Por eso estamos ocupados. Vida claro porque vivo como a mí me da la puta gana. Y es que no sé de otra manera. Vida claro porque solo le hago caso a mi corazonada. Y es que no sé de otra manera. Y a estas alturas ya no hay quien nos pare. Lo último que se pierde, como dice mi madre, siempre en la fe. Siempre hay que creer en algo. Creas en Dios, creas en ti, creas en la luna, creas en lo que llevas puesto, creas en tus amigos. Siempre hay que creer en algo. Y tener fe, mirar para adelante. No te tienes que comparar con nada. Lo único que tienes que compararte es contigo mismo, superarte a ti mismo día a día y ser la mejor versión de ti en el presente. Porque el pasado no existe, el futuro tampoco. Lo estás creando todo el rato con el presente. Parece el final de una historia, pero es solo el principio. A veces solamente hay que seguir, y seguir y seguir. Y aunque lleves 12 años en la música, todo ha servido para algo. Un último ruido para todos.